Domingo 14 del tiempo ordinario. Los invito para que veamos y escuchemos este Evangelio de Juan 8, del 1 al 11. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. ¿Qué dices tú? Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Al oír estas palabras se fueron marchando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo con la mujer que estaba delante. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Hoy, en este domingo de esta lectura de Juan 8, 1 al 11, se nos presenta aquel pasaje tan famoso de Jesús ante la pecadora. Aquí sabemos sobre todo que se trata de una trampa, la trampa que le tienden a Jesús. Desde luego ellos sabían que la ley así decía, que una mujer que se encontraba en el pleno acto del pecado tendría que ser apedreada hasta que muriera. Entonces, si Jesús contestaba que no la apedrearan, lo iban a acusar realmente de no cumplir con la ley. Pero igual si decía que la apedrearan, pues iban a decir: ¿dónde está tu compasión? Entonces la trampa estaba tendida. Pero aquí lo más importante es la enseñanza tan grande que nos deja Jesús. Él, ante esa acusación, cuando le dicen: ¿tú qué dices? Aquí la ley dice esto, que se apedrea a las mujeres que pecan. ¿Tú qué dices? Jesús se agacha. Como ellos insisten, entonces se pone de pie y dice esa gran frase: aquel que se sienta limpio de pecado, que tire la primera piedra. Esta frase se ha hecho muy famosa, aunque desgraciadamente no la hemos sabido entender. En primer lugar, nos enseña a todos que nosotros no somos jueces. También nos enseña que todos tenemos pecados, que nadie estamos limpios de culpa,
Que dejemos de agarrar piedras para echársela a los demás. Que dejemos de ser jueces. Que seamos hermanos. Que le dejemos el juicio a Dios. Que dejemos de criticarnos y de atacarnos unos a otros. Jesús se compadece. Cuando dice esta frase, todos comienzan a irse, empezando por los más viejos. Entonces esto también refleja pues que quizá entre más años que pasan, acumulamos más pecados, y seguramente estos hombres habían pecado con esta mujer. Por eso tuvieron que retirarse, porque sí reconocieron que ellos también habían pecado y que pues no tenían la autoridad moral para juzgar y condenar. Jesús se levanta, se pone de pie, le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie? Ella dice: nadie, Señor. Y dice Jesús: yo tampoco te condeno. Aquí está la clave. Jesús no viene a condenar al pecador, viene a salvarnos. Esa es la gran noticia. Pero sí le dice esta respuesta muy interesante: anda y no vuelvas a pecar. Esto es muy importante. Jesús nos perdona, pero quiere que una vez perdonados, luchemos, nos esforcemos por mantenernos en su gracia, en mantenernos alejados del mal. Jesús, no lo olviden, no lo olvidemos nunca, está en contra del pecado, no del pecador. Él quiere salvarnos. Lo que hay que rechazar nosotros de los demás no debe ser a las personas, sino al pecado. Y tenemos que hacer algo para evitar que el pecado o los vicios o las maldades dañen a nuestros hermanos. Por ejemplo, hay personas que se dedican a grupos de alcohólicos anónimos y rescatan a mucha gente que están metidas en esta enfermedad del alcohol. Eso es lo que quiere Jesús, que en lugar de criticar y señalar a los demás, hagamos algo por ellos para rescatarlos de las garras del pecado. Jesús nos llama a amarnos, no a juzgarnos ni a criticarnos, no a echarnos pedradas unos a otros, no a sentirnos jueces, sino hermanos con amor, que nos queremos, que nos ayudamos, que no nos juzgamos. Esta es la gran enseñanza que nos deja hoy este Evangelio. Que Dios pues nos ayude a todos a comprender cada día mejor su palabra. Les deseo a todos un feliz domingo familiar. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.